Muy buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por visitar mi video y pues hoy quisiera hablar sobre lenguaje de programación en siglo XXI. Ahora veamos qué es lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un lenguaje de computadora que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas web, scripts u otros conjuntos de instrucciones para que sean ejecutadas por los ordenadores. En la actualidad existen más de 200 tipos de lenguajes de programación. Entre ellos, los más famosos se pueden encontrar así como Java, PHP, C++, JavaScript, etc. Los lenguajes de programación se varían al usarlo por razones de tipo de computadora o por el lenguaje de uno desea utilizarlo. Bueno, dije que existen más de 200 tipos de lenguajes, pero en sí normalmente se utiliza el 10% de 200 lenguajes. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer gracias al lenguaje de programación? Gracias al lenguaje de programación se puede crear, así como sitios web, aplicaciones, videojuegos o sistemas de nuestra computadora. Ahora, veamos cómo empezó el lenguaje de programación. El lenguaje de programación empezó antes del año 1940 por Charles Babbage. Fueron creadas las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica. Esta computadora, la programación en lenguaje ensamblador, fueron llamadas como primer lenguaje de programación o lenguaje de máquina. Ahora veamos qué hay en el siglo XXI. En el año 2002 se creó el C#, que podemos decir que es una mezcla de C++ y la Java. En el 2007 salió un lenguaje de programación donde se juntó varios funcionamientos en un solo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje D? Hasta ahora no es mucho la demanda de este lenguaje, pero en un futuro puede ser uno de los lenguajes principales en este ámbito. Después de 2 años, en el año 2009, la gran empresa Google dio a conocer un nuevo lenguaje de programación llamado Go. Este lenguaje puede desempeñar un papel muy importante en cuanto a lenguaje de programación. En el año 2011, el Google publicó otro lenguaje de programación llamado Dart, donde tiene el funcionamiento de programar desde el lado cliente y el lado de servidor. Esto han publicado para el alternativo del lenguaje JavaScript. Así que este lenguaje también se puede decir que se puede convertir a uno de los lenguajes más importantes en el mundo. Después, en el año 2014, desde Apple salió el lenguaje Swift para crear o desarrollar las aplicaciones para iPhone. En este mismo año, la empresa de Facebook publicó el lenguaje llamado Hack, donde desarrolló en base a PHP. Como pudimos observar, en estos años en el siglo XXI han creado varios lenguajes de programación para que el ámbito de programar sea más cómodo y más sencillo al programarlo. Ahora veamos sobre las generaciones del lenguaje. Como primera generación se concentró al lenguaje de máquina. En este incluye al desarrollo que obtuvo antes del año 1940. En la segunda generación, lenguajes de bajo nivel que generalmente consisten en lenguajes ensamblados es aquel lenguaje que hizo para comprender mejor comparando con la primera generación de lenguaje de máquina. Aunque es algo más fácil y sencillo para aprender comparando con lenguaje de máquina, pero es difícil procesar algunos conjuntos difíciles. Por esa razón, hoy en día ya no es de gran utilidad en sector de software. Como en la tercera generación, incluye lo que es lenguaje de alto nivel como C. Los lenguajes de cuarta generación son idiomas que consisten en declaraciones similares a las declaraciones en un lenguaje humano. Los lenguajes de cuarta generación se usan comúnmente en la programación de bases de datos y scripts. Y como última parte, para los idiomas de quinta generación, podemos decir que son lenguajes de programación que contienen herramientas visuales para ayudar a desarrollar un programa. Un buen ejemplo de un lenguaje de quinta generación es Visual Basic.
Bueno, esto fue toda mi explicación. Como pudimos ver y analizar, la historia del lenguaje de programación es muy larga y muy profundo. Por eso, espero que por mi video pueda acercar más sobre el lenguaje de programación, ya que el lenguaje de programación es algo muy común hoy en día. Bueno, entonces muchas gracias por ver mi video y pues espero mi explicación fue de su agrado. Por favor, no olvide darle like y si es posible contestar en la encuesta que aparece en detalle del video. Gracias.